¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen desde el Teatro Juan Ruiz de Alarcón en esta transmisión especial. Estamos en el Centro Cultural Universitario, ya que este 2 de agosto de 2017 se lleva a cabo en este espacio la ceremonia de investidura como doctor honoris causa al doctor Miguel León Portilla por parte de la Universidad de Sevilla. Estamos el día de hoy ante un hecho inédito, un hecho poco usual, ya que es la primera vez que esta universidad sevillana realiza esta ceremonia solemne de investidura fuera del campus universitario. Se trata de una universidad con más de 500 años de historia, con una tradición académica, de investigación y de docencia importante, que sale por primera vez del campus universitario allá en el continente europeo, y también es la primera vez que la Universidad Nacional Autónoma de México abre sus puertas para que esta ceremonia solemne se lleve a cabo dentro de este espacio, y el motivo no es menor. Se trata de un reconocimiento importantísimo a uno de los universitarios más importantes de esta universidad, el filósofo, historiador, experto en náhuatl, el profesor Miguel León Portilla, quien ha trabajado a lo largo de décadas por darle voz, por entender el mundo prehispánico a través de libros emblemáticos importantes, no solamente para nuestra universidad, sino para el mundo entero. En esta ceremonia de investidura agradecemos su presencia a través de la transmisión de TV UNAM, a la que se une el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Y en esta ocasión, en esta ceremonia de investidura, así lo ha hecho público la Universidad de Sevilla. La universidad reconoce la trayectoria, la investigación y la erudición abocada al México antiguo. Y con esta investidura se reconoce también esa labor ininterrumpida que ha tenido el profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien desde 1957 se incorporó al Instituto de Investigaciones Históricas y a la Facultad de Filosofía y Letras también como profesor. Para este acto que les decía inédito, se trasladó hasta la Ciudad de México una comitiva académica por parte de la Universidad de Sevilla. En primer término, visita nuestra universidad el rector de la Universidad de Sevilla, Ángel Castro Arroyo. También está aquí en el presidium la secretaria general, la doctora Concepción Orgué Baena. También se encuentra el vicerrector de investigación, Julián Martínez Fernández. Asimismo, la vicerrectora de Relaciones Institucionales, Elena Cano Basaga, y también Javier Navarro Luna, decano de la Facultad de Geografía e Historia de esta Universidad Ibérica. Con este reconocimiento que entrega cotidianamente la Universidad de Sevilla, se hace un reconocimiento doble. Por una parte, se enriquece el claustro universitario, aunque sea de manera simbólica, por tener entre sus filas a personalidades destacadas que han hecho importantes aportaciones en las distintas áreas del conocimiento, como es el trabajo del doctor y profesor universitario Miguel León Portilla, nacido aquí en la Ciudad de México en 1926. Y por otra parte, otro de los motivos de esta investidura es que se honra y se distingue a una personalidad de la ciencia o la cultura. Estamos por comenzar esta ceremonia de investidura. Nos dejamos con estos lugares que ya están prácticamente ocupados por personalidades importantes de la universidad, otras autoridades de políticas y de instituciones académicas y culturales de nuestra universidad. Los dejo, ya que estamos escuchando las primeras palabras, para que el presidium haga paso y ocupe su lugar en el presidium. Vamos a comenzar con esta ceremonia de investidura. Interpretado por Staccato, coro universitario estudiantil, dirigido por el maestro Marco Antonio Ugalde. Gaudeamus igitur, iubem estum sumus, gaudeamus igitur, iubem estum sumus, post iucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habevitus, nos habevitus. Alma mater floreat, quae nos educavit, alma mater floreat, quae nos educavit, caros et commilitones, disitas in regiones, sparsos congregavit, sparsos congregavit. Vivat universitas, vivat professores, vivat universitas,
vivat professores, vivat membrum quod libet, vivat membra quod libet, semper sit flore, semper sit flore. Sean tan amables de tomar asiento, por favor. Presiden este acto el doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Miguel Ángel Castro Arroyo, rector magnífico de la Universidad de Sevilla. La doctora Concepción Orgué Baena, secretaria general de la Universidad de Sevilla. El doctor Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM. El doctor Julián Martínez Fernández, vicerrector de investigación de la Universidad de Sevilla. La doctora Elena Cano Basaga, vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla. El doctor Enrique López Lara, director de Relaciones de Gobierno de la Universidad de Sevilla. El doctor Javier Navarro Luna, decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. Y don Juan Ignacio Ferraro García, gerente de la Universidad de Sevilla. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Escuchemos las palabras del doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días tengan todos ustedes. Doctor Miguel Ángel Castro Arroyo, rector magnífico de la Universidad de Sevilla. Don Miguel León Portilla, que está por allá, todo de acuerdo con el protocolo, todavía escondido en este momento. Familia López, León Portilla Hernández, Chonita, bienvenida. Doctor Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM. Doctora Concepción Orgué Baena, secretaria general de la Universidad de Sevilla. Altos funcionarios de la Universidad de Sevilla que nos acompañan esta noche. Distinguidos exrectores, integrantes de la Junta de Gobierno y miembros del patronato que nos acompañan. Doctor Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y doctor por la Universidad de Sevilla. Doctor Enrique Fernández Fasnacht, director del Instituto Politécnico Nacional, también sea usted muy bienvenido. Maestro Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Licenciado Emilio Vilanova, ministro consejero de la Embajada de España en México. Autoridades universitarias, directores, académicos de esta universidad. El día de hoy, en un acto sin precedente, la Universidad de Sevilla nos visita para otorgar la distinción de honoris causa a nuestro querido y admirado maestro Miguel León Portilla. Don Miguel no necesita presentación. Él es ya una leyenda y toda una institución. Cuando se trata de alguien como él,
quien rebasa la necesidad de cualquier semblanza. Poco es lo que uno puede añadir. Pero en esta ceremonia, en donde la Universidad de Sevilla no solo le otorga el honoris causa, sino que atraviesa el Atlántico para entregárselo personalmente, habla por sí misma de los muchos méritos que esa universidad ha aquilatado en Don Miguel para recibir esta distinción. Todos sus méritos nosotros los conocemos muy bien. Como historiador y como filólogo, Don Miguel León Portilla dio voz a los vencidos y creó a través de los estudios de la poesía, de las lenguas y de la historia indígena una nueva forma de literatura. Una literatura que no solo narra, sino que reconstruyó la historia de México, abriendo nuevas perspectivas a nuestro pasado y dándole orgullo y estampa a nuestro presente. Miguel León Portilla ha sido causa de honor para nuestra universidad y otras instituciones de educación superior en distintas latitudes. Y qué mejor que sea la Universidad de Sevilla la que le brinda este reconocimiento el día de hoy. De la emblemática Sevilla, el puerto de entrada de Nueva España al viejo continente, la Sevilla de la Casa de Contratación y la Sevilla del Archivo de Indias. Fue en esa misma Sevilla, durante un congreso en 1964, que Miguel León conociera a Chonita, quien después de ruegos y cortejos aceptó convertirse en su esposa de vida. El honoris causa, pues, por parte de la Universidad de Sevilla, está cargado de simbolismo. Tal vez por esto esta ceremonia de investidura se fue retrasando. Don Miguel insistía en ir a recibirla y sus médicos, con vehemencia, en impedírselo. Debo agradecer sentidamente al doctor Miguel Castro Arroyo, rector magnífico de la Universidad de Sevilla, por el empeño y decisión que ha mostrado al estar presente en esta ceremonia y presidirla personalmente. Para la Universidad Nacional Autónoma de México, es un honor recibir en su casa a la Universidad de Sevilla, que desde finales del siglo XV ha sido uno de los centros de educación superior más importantes del mundo hispanoparlante. Sean más que bienvenidos sus autoridades, la doctora Concepción Orgué Baena, el doctor José Ignacio Ferraro García, la doctora Elena Cano Basaga, el doctor Enrique López Lara, el doctor Julián Martínez Fernández y el doctor Javier Navarro Luna. Y de forma muy especial, extender también el agradecimiento de esta universidad al doctor Ramón María Herrera Contreras, cuya admiración por don Miguel lo llevó a apadrinar este reconocimiento y quien, desafortunadamente, no pudo acompañarnos en presencia el día de hoy. Muchas gracias también a la Embajada de España, que representada hoy por el ministro Emilio Vilanova, ofreció abrir sus puertas para que esta ceremonia tuviera lugar en esa embajada. Sin embargo, la Universidad Nacional, la casa de don Miguel, no podía dejar pasar el honor de acoger a la Universidad de Sevilla y el gusto de recibirlos a todos ustedes para celebrar la generosa sabiduría de Miguel León Portilla y el regalo que es el poderlo tener entre nosotros. Dejo ya el estrado para presenciar con ustedes la ceremonia de investidura de honoris causa de la Universidad de Sevilla, conforme marcan sus protocolos y tradiciones. Dejo a usted, rector magnífico, doctor Miguel Castro Arroyo, esta tribuna. Por favor, considere que la UNAM es, por estos momentos, su casa, la Universidad de Sevilla misma. Suya, señor rector, es la presidencia y la rectoría de esta ceremonia. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. A partir de este momento,
Para conducir esta solemne ceremonia, tiene uso de la palabra el rector magnífico de la Universidad de Sevilla, doctor Miguel Ángel Castro Arroyo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores. Abrimos la sesión oficial de investidura del doctor honoris causa, don Miguel León Portilla. Profesores y doctores tocados, cubríos. En primer lugar, tiene la palabra la señora secretaria general de la Universidad de Sevilla, doña Concepción Orgué Baena, que dará lectura al acuerdo por el que se otorga este doctorado por causa de honor y a la resolución rectoral por la que se nombra doctor honoris causa al señor don Miguel León Portilla. El claustro universitario, en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2016, adoptó acuerdo por el que, previo informe favorable de la Comisión de Doctorado y a propuesta del Consejo de Gobierno, de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de la Universidad de Sevilla sobre concesión de doctorado honoris causa, se convino, por asentimiento, aprobar el nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla a favor del doctor Miguel León Portilla. Resolución rectoral por la que se nombra doctor honoris causa de la Universidad de Sevilla al doctor Miguel León Portilla. Visto el acuerdo 2.2 del claustro de la Universidad de Sevilla, adoptado en la sesión celebrada el día 27 de octubre de 2016 y en el uso de las atribuciones que me están legalmente conferidas de conformidad con el Estatuto de la Universidad de Sevilla, en atención a los méritos apreciados en los pronunciamientos de la Comisión de Doctorado, del Consejo de Gobierno y del claustro universitario de la Universidad de Sevilla, vengo a nombrar doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla al doctor Miguel León Portilla. El rector Miguel Ángel Castro Arroyo. Levantaos, por favor. A continuación, el señor secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Leonardo Lomelí Vanegas, y yo misma, como secretaria general de la Universidad de Sevilla, acompañaremos al doctorando al lugar que ocupará durante el acto de investidura. Y descubríos. A continuación, tomará la palabra, aunque no en estricto sentido presencial, el profesor doctor don Ramón María Serrera Contreras, catedrático de Historia de América de la Universidad de Sevilla y padrino del doctorando, que pronunciará la laudatio. Excelentísimo señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Sevilla, dignísimas y apreciadas autoridades,
queridos familiares, amigos y discípulos del profesor Miguel León Portilla, señoras y señores, más de 500 años después de su fundación, la Universidad de Sevilla, creada por el Papa Julio II en el año 1505, se honra incorporando a su nómina de doctores honoris causa a uno de los intelectuales de más prestigio de la República Mexicana e historiador de fama y prestigio mundial, el doctor Miguel León Portilla, que es miembro relevante del claustro docente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo me siento orgulloso de que el señor rector de mi universidad me haya confiado la hermosa tarea de presentar la laudatio del doctor León Portilla por muchas razones. En primer lugar, porque fui el modesto firmante de la primitiva propuesta hace ya algunos años desde el Departamento de Historia de América de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, que acogió la idea con unánime y caluroso asentimiento. En segundo lugar, porque conozco la obra y la producción científica de nuestro nuevo doctor honorífico desde hace exactamente 50 años, y a él, personalmente, desde el año 1975, es decir, hace 42 años, cuando pisé por primera vez esta bendita tierra mexicana. Ello tuvo lugar en julio de dicho año, 1975, en unos momentos en los que las relaciones entre México y España atravesaban un momento de gran crispación, con ruptura total de relaciones diplomáticas y enfrentamiento en los foros y organismos internacionales. Era presidente de México en aquellos momentos el licenciado Luis Echeverría, y en España faltaban apenas unos meses para que falleciera el general Franco y concluyera así su dictatorial régimen político. Para presentarme en México ante el profesor León Portilla, llevaba yo carta de presentación de mi maestro, el profesor don José Antonio Calderón Quijano, mi antecesor en la cátedra hispalense, nacido en Puebla de Los Ángeles y que poco antes había sido rector de la Universidad de Sevilla. Don Miguel me recibió en la torre del Instituto de Investigaciones Históricas con extraordinaria hospitalidad y cariño, haciendo gestiones de inmediato para ponerme en contacto con todos los investigadores y colegas que me pudieran ayudar durante mi estancia mexicana. Cuando aquel día yo salí de su oficina, comencé a ser consciente de que desde entonces México era mi casa, como así fue y lo sigue siendo, a pesar de que hoy yo no pueda compartir presencialmente este acto con ustedes, porque la salud no me ha acompañado en los últimos meses. Pero las nuevas tecnologías han puesto alas a mi corazón y por ello hoy puedo participar en esta solemne ceremonia académica celebrando la investidura como doctor honoris causa del hombre que me abrió para siempre las puertas de México. Han transcurrido más de 40 años y el profesor León Portilla sigue dictando con plenísima lucidez y madurez intelectual su magisterio después de franquear la frontera de los 90. Gracias a él, yo entré en contacto con prestigiosos colegas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con los que siempre mantuve desde entonces amistad y relación, e incluso me facilitó los contactos iniciales con el Colegio de México, por entonces todavía instalado en su antiguo edificio de la calle Guanajuato. En aquel viaje de 3 meses, que sería el primero de los 12 que realizaría después, tuve la fortuna de conocer a don Silvio Zavala, también doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla, a don Jorge Ignacio Rubio Mañé, director por entonces del Archivo General de la Nación en su sede del Palacio de Comunicaciones, y a don Ernesto de la Torre Villar, director de la Biblioteca Nacional todavía situada en el antiguo convento de San Agustín. Se trata, como se ve, de una generación irrepetible de grandes sabios y figuras de la historiografía mexicana a los que tuve la fortuna de conocer. La producción científica del doctor León Portilla es realmente ingente, inabarcable, ya que es autor de más de medio centenar de libros, 23 de ellos vueltos a publicar con incontables ediciones y 31 traducidos a otros idiomas,
más un total de más de 550 artículos científicos publicados en las más prestigiosas revistas científicas del mundo. De entre los libros más importantes de su producción está su obra ya clásica, yo diría que legendaria, titulada La filosofía náhuatl, estudiada en sus fuentes, cuya primera edición apareció en 1956, que ha merecido numerosas ediciones y traducciones, entre ellas al inglés, al francés, al alemán, al ruso, al croata y al checo. Y a dicha obra habría que agregar otros títulos con numerosas ediciones que son auténticos hitos historiográficos americanistas del siglo XX. Visión de los vencidos, El reverso de la conquista, Relaciones aztecas, mayas e incas, Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, De Teotihuacán a los aztecas, Antología de fuentes e interpretaciones históricas, 13 poetas del mundo azteca o su bellísimo libro Ritos, sacerdotes y atavíos a través de los dioses, etc. Y ello sin mencionar sus estudios realmente antológicos sobre la Baja California. Hoy nadie pone en duda el hecho de que don Miguel es uno de los más grandes historiadores del siglo XX. Y no debe extrañarnos por ello que se le haya honrado otorgándosele los más relevantes premios y distinciones nacionales e internacionales. Catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha sido siempre y sigue siendo su casa, ha merecido más de 30 doctorados honoris causa, entre los que yo destacaría los concedidos por la Universidad Metodista de Dallas, la Universidad de Tel Aviv, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad de Toulouse Miguel, la Universidad de Colima, la Universidad Mayor de San Andrés de la Paz en Bolivia, la prestigiosa Brown University en Rhode Island, su propia Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Carolina de Praga, la Universidad Iberoamericana en sus 6 campos mexicanos, la Universidad Pontificia de México, la Autónoma de Campeche, la Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, la Universidad de Guadalajara, la Pontificia Universidad Católica de Perú, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Católica de Perú, la Universidad de La Habana, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Alcalá de Henares y hoy la Universidad de Sevilla, la más antigua en su fundación de todas las hoy mencionadas. Igualmente ha merecido el doctor León Portilla distinciones del más alto nivel de diversos países europeos y americanos, entre los que seleccionamos algunas: Commendatore de la República Italiana, Premio Nacional de Ciencias y Artes en Historia, Ciencias Sociales y Filosofía de México, catedrático distinguido por la Universidad de Alberta en Canadá, presea Manuel Gamio al mérito indigenista de la Secretaría de Educación Pública, otorgada por el presidente de la República de México, coordinador de la Comisión Nacional Mexicana del Quinto Centenario, embajador de México en París ante la UNESCO entre 1988 y 1992, presidente de la Comisión de Cultura en la 26 Conferencia General de la UNESCO, director de la Academia Mexicana de la Historia, caballero de la Orden Nacional de las Palmas Académicas concedida por el gobierno francés, Premio Internacional Alfonso Reyes, imposición del nombre Miguel León Portilla a la Cátedra de Estudios Mexicanistas en la Universidad de Amberes, Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, Premio Bartolomé de las Casas otorgada por el gobierno español, Premio Internacional Menéndez Pelayo concedido por la Universidad de Santander, Orden del Mérito Civil en el grado de Gran Cruz concedido por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos en abril del año 2003, y académico y mención de honor en el 52 Congreso Internacional de Americanistas celebrado en la Universidad de Sevilla en julio del año 2006. Aventajado discípulo y sucesor del gran filólogo y estudioso de la lengua y de la cultura náhuatl, que fue el padre Ángel María Garibay, fallecido en el año 1967, el profundo conocimiento y el dominio de la lengua náhuatl
le permitió a León Portilla adentrarse en el mundo indígena en su propia lengua y estudiar su universo de valores. Por eso, si hubiera que definir al profesor León Portilla en pocas palabras en una laudatio como esta, yo lo haría diciendo que don Miguel ya hace tiempo que es historia viva de México porque nos puso en contacto directo con la voz del indígena, con la voz de los vencidos. El doctor León Portilla nos ha remitido al estudio de otra cultura, de otra sociedad distinta a la europea, que ha sido parte formativa de las sociedades hispanoamericanas, porque él ha sido también una voz sonora en la defensa de los pueblos indígenas durante más de 60 años. Si hubiera que buscar una expresión para definir el proceso que se inicia en Indias a raíz de la conquista, esta sería el de choque cultural, provocando una profunda desarticulación del universo cultural indígena y la ruina de sus civilizaciones. Castrar al sol, esto es lo que han venido a hacer los extranjeros. Expresaba en este sentido la narración indígena del Chilam Balán en el área maya. El traumatismo de la conquista vino marcado en este campo por una especie de desposesión, por el hundimiento del universo tradicional en el que las antiguas deidades estatales y locales parecían haber perdido su potencia sobrenatural y la vida terrenal perdía todo su sentido. Así se expresaba el indígena en México en el libro de los coloquios de los 12, que tradujera el doctor León Portilla. Nosotros sabemos a quién se debe la vida, a quién se debe el nacer, a quién se debe el ser engendrado, a quién se debe el crecer, cómo hay que invocar, cómo hay que rogar. Oíd, señores nuestros, no hagáis algo a vuestro pueblo que le acarree la desgracia, que lo haga perecer. Déjennos pues ya morir, déjennos ya perecer, puesto que ya nuestros dioses han muerto. Son en efecto muy numerosos los testimonios para el caso de México, como bien ha sabido recoger Miguel León Portilla en su obra sobre la visión de la conquista, que nos dejaron los vencidos en sus fuentes literarias. Él supo estudiar este fenómeno adentrándose en el universo cultural del vencido y en la voz dolorida y desoladora del mundo indígena, que llegó a expresarse después de la conquista en estos sencillos y sobrenaturales versos. Mancillada está la vida y muere hoy el corazón de las flores. Hoy día resulta una obsesión entre los historiadores la búsqueda de testimonios de hombres sin voz, de los que pasaron por la historia en sus capas sociales más bajas y que no dejaron testimonios escritos de su mundo, de sus creencias, de sus miedos, de sus aflicciones, de sus alegrías, de su código de valores religiosos, sociales, económicos y culturales. Y por eso se ha engrandecido cada vez más la figura colosal y la producción historiográfica de este hombre sencillo y bueno, como es don Miguel, que dedicó toda su vida a buscar, rastrear, traducir y estudiar la historia de los hombres sin voz, la voz de los vencidos. Él supo prestar su voz para que hablara el mundo indígena. Es un orgullo para el profesor León Portilla, y lo sé porque en su día me lo comentó, ser nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla, una universidad que nació apenas unos años después de que el hombre europeo iniciara su proceso de descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo, y en la que estudiaría años después un personaje muy admirado por don Miguel, el médico y botánico sevillano Nicolás Monardes. Pero es igualmente cierto que también es un orgullo para la Universidad Hispalense constar en su claustro de doctores con la figura admirada y querida del doctor León Portilla. Particular satisfacción sentirá por ello el Departamento de Historia de América de su prestigiosa Facultad de Geografía e Historia en este acto representada por su decano. Por todo ello y por todo lo dicho, solicito con todo respeto al excelentísimo señor rector de la Universidad de Sevilla que proceda, si a bien lo tiene, a investir al doctor León Portilla como doctor honoris causa por nuestra universidad y a entregarle los atributos de su nueva condición honorífica doctoral.
Enhorabuena, querido don Miguel. En caso de que así se proceda, ya sabe usted que desde hoy tiene usted en España una nueva casa a orillas del Guadalquivir. Muchas gracias. Señoras y señores, aceptando la justificación expresada por el profesor Serrera Contreras, procedemos al acto central de esta ceremonia y vamos a tomarle promesa al nuevo doctor honoris causa y vamos a llevar a cabo la investidura. Levantaos. ¿Prometéis dedicaros siempre al servicio de las ciencias, como lo habéis hecho hasta ahora, procurando enaltecerlas con toda vuestra fuerza? Sí. ¿Prometéis honrar a la Universidad de Sevilla, que os recibe como doctor honoris causa, acatando su estatuto y reglamentos y laborando en las cuestiones científicas que os encomiende? Prometo. Si lo hicierais, que la historia os lo premie, y si no, que os lo demande. Por cuanto vos, señor doctor don Miguel León Portilla, habéis dedicado los años de vuestra vida a largos e incesantes estudios, con pruebas inequívocas de constancia, de laboriosidad y de aplicación en ello, por cuanto en el decurso de vuestra dilatada carrera habéis prestado señalados servicios a la ciencia, habiéndose cumplido todos los requisitos establecidos por el estatuto de esta universidad, en uso de las atribuciones que me confieren las disposiciones en vigor y en nombre de Su Majestad el Rey de España, vengo en investiros del grado del doctor honoris causa de la Universidad de Sevilla, como testimonio de lo cual vais a recibir de mis manos las nobles insignias de vuestro honor y dignidad. Recibid, doctor, primeramente el libro de la ciencia que os cumple cultivar y difundir y que sea para vos significación de que, por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir reverencia al culto de quienes fueron maestros y predecesores. Muchas gracias. Muchas gracias. Recibid, doctor, también la medalla, símbolo del corazón que se ennoblece con el magisterio que en este momento se os confiere. Recibid, doctor, el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del magisterio, y llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid, doctor, el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y de sellar los dictámenes y consultas de vuestra ciencia y profesión. Y recibid, doctor, finalmente, los guantes, símbolo de la pureza que debe conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. En señal de paz y de cordialidad con que debéis ejercer vuestro ministerio científico, os abrazo en mi nombre y en el de todos los doctores aquí presentes.
Sentaos. Nuestro querido y nuevo doctor honoris causa, el profesor doctor don Miguel León Portilla, tiene la palabra. Universitarios, universitarias, señor doctor Enrique Legaue Vígers, rector magnífico de la Universidad Nacional Autónoma de México, señor profesor doctor Miguel Ángel Castro Larroyo, rector magnífico de la Universidad de Sevilla, señores del Presidium, señoras y señores, antes que nada quiero expresar mi gratitud y profundo reconocimiento al señor rector de la Universidad de Sevilla por este acto insólito de haber venido a otorgarme aquí, a esta otra casa mía, que es la de la UNAM, este grado de doctor honoris causa. Muchas, muchas gracias, señor rector. No voy a leer nada por una simple razón que al doctor Graue le consta. Padezco problema degenerativo de la mácula de la retina, que solamente con una batería de instrumentos puedo superar el problema. Entonces, si el cielo me ha mandado este mal, el cielo me ha mandado un bien, que es el de la memoria. No he aprendido el discurso, pero lo voy a leer de mi cabeza. Y lo que voy a hacer puede parecer un poco disperso, pero no es disperso. Hay un hilo conductor, y ese hilo conductor tiene que ver con la historia. Quiero mostrar una vez más que España en el siglo XVI no fue una nación oscurantista, que en España florecieron muchas ciencias de manera admirable, con reconocimiento y consecuencias universales. Voy a aludir a varios sevillanos. Sevilla tiene un papel decisivo. Ha sido la puerta hacia el nuevo mundo. Es hoy día, y por eso muchos vamos a Sevilla, porque allí está el repositorio de la memoria de las relaciones de Iberoamérica con España. Quien no vio Sevilla, no vio maravilla. Comenzaré recordando la persona y la obra de un insigne sevillano, Nicolás Monardes. Nicolás Monardes era médico, era farmacólogo. Él, cuando empieza a tomar conciencia, él nació a fines del siglo XV y muere en la década de los años 70 del siglo XVI. Él dice: han traído muchas cosas de las Indias, traen oro, traen noticias raras de lo que hay allí, pero a mí me interesa algo más, me interesan las hierbas. ¿Y por qué, don Nicolás? Porque las hierbas pueden ayudarme a descubrir remedios para mi conocimiento farmacológico. Y se pone a investigar. Yo me imagino por la calle de las Sierpes, pasan los bultos con las hierbas y los curiosos sevillanos dirían: ¿y para qué quieren hierbas si aquí hay muchas? Es que vienen del Nuevo Mundo. Él escribió una obra, bueno, mucho escribió, pero una obra clásica que le puso Historia de la Medicina, y como subtítulo
de las plantas que nos llegan de nuestras Indias occidentales. Allí Monardes va clasificando, va analizando, va valorando, va describiendo hierbas del Perú, de la tierra firme, de las islas del Caribe y de la Nueva España. Y diré con cierto orgullo que las hierbas procedentes de México son más de la mitad de las que estudió Monardes. La obra principal de Monardes, la que mencioné, tuvo 40 ediciones. Imagínense, en el siglo XVI, 40 ediciones. Se tradujo al italiano, se tradujo al francés, circuló ampliamente en Flandes. Monardes es una figura cumbre en el saber científico farmacológico. Cuando se conmemoró el centenario de su muerte en Sevilla, un conocido amigo, Francisco Morales Padrón, organizó un congreso que fue una presentación nueva de su obra. Como voy un poco a salto de mata para cumplir con mi cometido de recorrer el hilo conductor, diré que Andrés Laguna, otro célebre médico, humanista, helenista, embajador, notabilísimo, se benefició con los estudios de Monardes. Laguna hizo una nueva edición del Dioscórides, un famoso farmacólogo griego, pero la hizo nueva, como se hacían las ediciones de los mapamundis de Ptolomeo, que a medida que había otros descubrimientos se incorporaban al Atlas. Bueno, pues aquí los descubrimientos de Monardes se incorporan al Dioscórides. El Dioscórides, con una cantidad de ilustraciones, magnífico, es otro monumento a la ciencia farmacológica española de ese siglo que algunos estúpidamente han tachado de oscurantista. Saltaré a otro sevillano. Me lo imagino en la calle de las Sierpes, y porque me gustó mucho esa calle, y sé que es muy famosa. Imagínense a un niño como de 8 años que va caminando con un papagayo aquí en el hombro y va con otro niñito, un poquito mayor que él, que no parece precisamente sevillano, ni siquiera parece moro. Es un taíno, un muchacho taíno que el padre de Bartolomé de las Casas, como se llamaba el niño, le había enviado. El padre de Bartolomé había zarpado para las Indias en el segundo viaje de Colón. Bartolomé de las Casas, no voy a hablar detalladamente porque tendríamos que hacer una sesión de varios días, que nos trajeran algo de comida, ¿verdad? Pues Bartolomé de las Casas viaja, se pasa ya varios años, 8, 9, y también adquiere encomiendas. Era la moda y además de moda era muy lucrativo. Pero un día, un fraile dominico, del cual escribe las Casas en su historia del Nuevo Mundo, ese fraile que se llamaba Antón de Montesinos, en el sermón dominical, rodeado de encomenderos y de gente de la isla española, tomó la palabra y dijo, al entrar, ¿qué son bestias? Son animales, no tienen alma. ¿Por qué los tratáis peor que animales? Dios os lo va a exigir. Os vais a ir todos al infierno. Los encomenderos se quedaron asustados. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Qué demonio es este? Terminó el sermón. Los encomenderos se reunieron. Vamos a exigirle al convento dominico que se retracte este fraile loco.
el próximo domingo tiene que retractarse. Los frailes se reunieron, le preguntaron a Fray Antón qué opinaba y dijo, sí, voy a dar otro sermón, pero no para retractarme, sino para reafirmarme y para decirles las verdades con más fuerza. Y así lo hizo. Una anécdota es que el gobierno de México promovió que a la entrada del puerto en Santo Domingo, los que han ido por allí verán una escultura con el fraile levantada la mano, Fray Antón de Montesinos. Tuve ocasión de estar cuando se inauguró. Las casas, podríamos hablar, ya dije, Manuel Jiménez Fernández en la Universidad de Sevilla, Silvio Zavala, Luis Hanke, en fin, todos lo han reconocido como precursor en la Declaración de los Derechos Humanos. Bueno, pues el padre de las casas escribe y transmite los sermones que pronunció Montesinos, pero tan impresionado estaba que renunció a sus encomiendas y dice, me voy a hacer fraile. Viaja con las casas a España, se entrevista con Carlos V, le expone la situación terrible de los indios taínos que casi se acabaron y empieza una lucha sin reposo a lo largo de su vida. Voy a contar dos anécdotas. Una, estaba yo de representante, embajador de México en la UNESCO, y llegó el centenario, el quinto centenario de lo que llamaban descubrimiento de América. Diré que la delegación mexicana propuso, no impuso, que se llamara Encuentro de dos mundos. Encuentro participan dos, descubrimiento, yo te descubrí. Se puede decir, yo descubrí esa piedra. Y los indios no eran piedra, los indios hablaron la visión de los vencidos. Entonces, España había presentado un proyecto de resolución en la ONU para que también la ONU se sumara a la conmemoración. Pero allí las delegaciones africanas se opusieron y dijeron, nosotros, ¿cómo vamos a conmemorar? Y peor, a celebrar que nos llevaron como esclavos en gran número a América. Sabiendo eso, yo dije, pues me voy a lanzar en la UNESCO a lograr que la UNESCO participe en la conmemoración. Leí en la historia del Nuevo Mundo de las Casas ese capítulo en que dice, es verdad, yo promoví el envío de esclavos africanos, pero ahora que veo cómo los tratan, todas las razones que daba yo para que no se esclavizara a los indios valen para los africanos. Yo les dije, les partí hojas en inglés, francés, de estas páginas de la historia de las casas, que por cierto nunca se cansó de escribir. Y dijeron, ay caray, no sabíamos, entonces es el defensor. Sí. ¿Aprueban ustedes la propuesta? Sí. Viene el Consejo Ejecutivo, 54 países, estaba conmigo el embajador de España. Me dice, a ver cómo nos va. Yo le dije, muy bien. Entonces se leyó la propuesta que consistía en invitar a todos los países a sumarse a la conmemoración de un acontecimiento que cambió la historia humana. Se lee, yo cuidé que fuera el texto muy bien cuidado en español, francés e inglés. Ya en ruso, chino y árabe, pues no dábamos para tanto. Se lee y al embajador de Bulgaria pido la palabra. Lamento haber oído lo que acabo de escuchar. Híjale, ya nos cogieron, qué barbaridad. Lo lamento porque si lo hubiera conocido antes, hubiera querido ser copatrocinador. Me volvió el alma al cuerpo.
La UNESCO participó, hubo congresos con indígenas, oír sus propuestas, oír sus demandas, se conmemoró ampliamente. La otra anécdota es también muy significativa y debo decir que es muy poco conocida y probablemente ni para muchos las casistas. En 1540, en el norte de la Nueva Galicia, y esto me lleva a pensar en Cerrera, que ha de decir, este grosero no me contesta después de haber hecho la laudatio. Hago un paréntesis, mi querido Ramón, perdóname. Hay muchos focos y así como decimos, me he apantallado. Mira, es verdad, yo conozco, aprecio muchísimo la obra de Ramón María Serrera Contreras. Él es un americanista eximio realmente en la Universidad de Sevilla. En el año precisamente de 92 publicó un libro precioso en su universidad sobre la América hispana en tiempo de los Habsburgo. Y luego él ha venido varias veces, sobre todo va a la Nueva Galicia, a Jalisco. Ahí lo conocen muy bien. Ha publicado sobre una gama muy amplia de temas, todos relacionados con Jalisco. El Ayuntamiento de Guadalajara lo hizo hijo predilecto. Mi instituto, en la UNAM, le publicó un libro sobre José de Villaseñor y Sánchez, que es las relaciones geográficas del siglo XVIII. Muchas gracias, de veras, Ramón. Y retomo al padre de las casas. El padre de las casas va a tener intervención en esa rebelión. Esa rebelión llegó a amenazar a la ciudad pequeña de Guadalajara, que ya existía, y puso en jaque al gobierno virreinal. Pedro de Alvarado, el famoso Pedro de Alvarado, que por ahí pasaba, se ofreció a sofocarla. Había llovido mucho, el piso estaba todo enlodado, es una serranía, he estado yo allí, a lo mejor está aquí mi querido amigo José María Muriá, que ha sido fundador, director del Colegio de Jalisco. Fui con él allí, a donde tuvo su tragedia Pedro de Alvarado. Alvarado va con su caballo, él va por delante, el caballo, mejor dicho, va atrás, pero el caballo se derrapa, va a dar contra él, va tumbándose, tumbo, hasta que queda maltrecho. Le preguntan, ¿qué le duele a vuesa merced? Y dice, me duele el alma, y ya que no puedo salvar el cuerpo, quiero salvar el alma. Se confesó y a los 2 o 3 días murió en Guadalajara. Viene el virrey Mendoza con un ejército que había levantado con españoles, con indios nahuas, con indios purépechas, 50,000 hombres, dicen. Asedian el Peñón, la montaña del Mistón, quiere decir el gato. Hay escaramuzas. La gente de Pedro de Francisco Tenamaztle había colocado pedruscos enormes, rocas, y las echaban contra el ejército de Mendoza. Mataron a muchos. Después de varios días de lucha sin que se decida por uno u otro bando, Tenamaztle se retira sin rendirse. Pasan 2 o 3 años perseguido, va a ver al nuevo virrey Luis de Velasco y le dice, me entrego. Velasco consulta con la Real Audiencia y dice, mándenlo preso a Valladolid, en España. Yo quiero imaginar al pobre de Tenamaztle en el puerto de Veracruz para embarcarse sucio, raído, apestoso, melenudo, greñudo. Y los oficiales del barco, anda indio, cochino, sucio, quítate. Se embarca, lo meten allí en una posilga, llega a Valladolid. Y suerte, se encuentra nada menos
que con Bartolomé de las Casas, que estaba allí en su convento de San Gregorio, en ese magnífico convento de San Gregorio. Las Casas le dicen, ya obtuve permiso para que puedas quedarte conmigo. Vamos a organizar la defensa, no con flechas, no con escudos, no con dardos. Vamos a usarla con argumentos. Y empieza, que nada más le da sus experiencias, su sufrimiento, se lo describe, y Las Casas, muy avesado ya, lo va vertiendo a un lenguaje jurídico. Y le dice al Consejo de Indias, si yo hubiera venido aquí y hubiera sometido a todos los españoles, y yo quisiera sacarles todo lo que tenían, dejándolos a ellos, a sus mujeres, a sus hijos, ¿qué haríais? ¿No levantaríais en armas? Eso es lo que yo he hecho. ¿Merezco castigo? El último, yo fui al Archivo de Indias, a Sevilla, fui al archivo de la Chancillería de Valladolid y encontré rica documentación, riquísima. La última que encontré, a dos mejor, la penúltima, por favor, le dicen al Consejo, queremos un poco de dinero para comprar una chamarra, que tengo mucho frío. Y tanto que pescó neumonía y se murió. Y el último documento es la constancia de la defunción. Esa es la otra historia. Una historia llena de vida. Una historia en que codo con codo Las Casas trabajó con el indio. Las Casas publicó la sumaria, historia apologética, historia sumaria, publicó muchísimo, y en Sevilla, en 1552, publicó la brevísima relación de la destrucción, dice así, de las Indias. Y eso lo publicó en Sevilla sin permiso real. Quiero hacer una breve reflexión. Ustedes saben si los ingleses, o los franceses, o los portugueses, o los holandeses tuvieron censores de sus obras en el Nuevo Mundo. Yo he investigado y no he encontrado una sola línea. En cambio, España tuvo censores de sus obras y nunca esos censores se metieron con quienes criticaron lo que estaba ocurriendo. En la Inquisición nunca se metió. Las Casas, que para algunos parece como un hombre desaforado, era un hombre muy sabio. Las Casas escribió y nos dejó en su apologética historia una serie de textos que trata de demostrar que los indios excedían y sobresalían por sus dotes intelectuales. Yo les diré, yo no soy Las Casas, tengo un premio Las Casas, sí, pero lo admiro muchísimo. A veces, alguna vez, un español me dice, ¿y por qué en México no tiene monumentos Hernán Cortés? Y le contesté, tiene 5. Uno en el paso de las montañas, de los volcanes, viendo la ciudad, viene Cortés a caballo. Otro en Veracruz. Yo les dije, ¿y en España qué monumentos tiene Fray Bartolomé? Pocos. Lo ven como enemigo. Y si él fue ocasión, a veces, para la leyenda negra, su intención, obviamente, él quería a España. Fray Bartolomé, sevillano ilustre. Otro sevillano, que era de Lebrija, como quien dice, de Sevilla, que se llamó, con una manera clásica, Antonio de Nebrija, estudiante en Salamanca, hizo la primera gramática de una lengua vernácula europea, la gramática de la lengua castellana, que se la presenta a la reina Isabel diciéndole que si la lengua sigue al imperio, ojalá que la lengua vaya bien representada.
ese grande mérito enorme, el nacimiento de la moderna lingüística en España, tuvo una consecuencia enorme en el Nuevo Mundo. Nunca en la historia universal hubo la necesidad, el apremio de conocer centenares de lenguas de la población nativa. Y gracias a la obra de Nebrija, los frailes, lexicógrafos, gramatólogos, logran adaptar esa Babel a la gramática. O sea, pero, por ejemplo, el primer gramático de la lengua náhuatl, Fray Andrés de Olmos, en algún lugar dice: perdóneme Antonio porque me aparto de su libro. Es que la frasis de la lengua náhuatl es muy distinta de la frasis de la lengua castellana, latina o griega. Fíjense ustedes, 3 insignes sevillanos: Munardes, Las Casas y ahora Nebrija. Los que siguen ya no tuvieron la suerte de ser sevillanos, pero son gente que voy a mencionar. Complemento del saber farmacológico es la obra de otro español, Francisco Hernández, protomédico de Felipe II, nacido en la Puebla de Monte Albán, en Toledo. Este señor llegó a la Nueva España en 1572 con un hijo. Recorre pueblos por todas partes, recoge hierbas y nos da historia de las plantas de la Nueva España. Se publicó en latín, los originales se quemaron en un incendio en la biblioteca del Escorial, y en la UNAM se publicó hace como casi 50 años. Yo participé, era yo joven, créanme que yo fui joven también, y además tengo juventud acumulada. En esa edición, que la organizó un exiliado español, el doctor Germán Somolinos, participaron otros 5 del exilio: los hermanos Miranda, Juan Comas, el doctor Rioja, y también, obviamente, mexicanos. Hace un par de años, no sé si está aquí, el doctor Narro Robles, José Narro, que fue predecesor del doctor Graue en la rectoría, él organizó otra edición. Es preciosa, son 8 volúmenes grandes en folio, y se presentó en la Facultad de Medicina, de la cual era director el doctor Graue. Felicito esa empresa. ¿Qué otros médicos también participan? Podría ser una larga lista. Les diré nada más esto. Joaquín García y Casbalceta, un gran investigador mexicano del fines del siglo XIX, identificó a muchos médicos sevillanos en México. Carlos Viesca, no sé si estará aquí, historiador de la medicina, complementó más. Más de 40 médicos sevillanos. Por eso los mexicanos estábamos muy bien de salud. El doctor López de Hinojosa, el doctor Bravo, el doctor Farfán, en fin, una pléyade. Y sigo brevemente, ya tenemos que acabar. En España hubo un catalán médico, también polifacético, que se llamó Miguel de Servet. Miguel de Servet era, por un lado, teólogo, para su desgracia, ya verán por qué. Por otro lado, era cartógrafo, hizo una edición de Ptolomeo. Por otro lado, era, como médico, descubre la circulación parcial del corazón, de la sangre. No se creía que el cuerpo humano era como una botella que tenía líquido, pero no, circula la sangre. Ustedes saben que el pobre que su desgracia fue como teólogo, que no sé qué dijo,
y Calvino, que lo odiaba, lo denunció, y en Ginebra lo condenaron a ser quemado vivo, y fue quemado vivo. Podría yo añadir muchos más. En México, fíjense ustedes, se publicó una obra para la construcción de navíos con García de Palacios. Qué notable, ¿verdad? Una obra para construir navíos. Hernán Cortés, que había construido navíos en la boca del río Balsas, él, con sus navíos, los envió siguiendo una orden de Carlos V y llegaron a las Islas Molucas. España, en ese siglo, se contribuyó en el campo de la farmacología, en el campo de la medicina, en el campo de las ciencias jurídicas. Tuvo nada menos Francisco de Vitoria, que así como Las Casas es el precursor de los derechos humanos, Francisco de Vitoria a la vez era vasco. Él contribuyó con el principio y la declaración del derecho internacional. Y luego los que he seguido mencionando, cada uno en su disciplina. Se podría hacer una obra, algo así como lo que hizo Menéndez Pelayo, de la ciencia en España, pero esta vez vista desde el ángulo moderno, y vamos a decir, por un mexicano, y para remate, por un mexicano indigenista. Algunos creen que porque yo me he dedicado al mundo indígena, por eso no me interesa el mundo hispano. Yo creo que lo que he dicho a ustedes les muestra y demuestra que siempre me he interesado muchísimo. Señores, una sola cosa me falta y termino. Sevilla determinó para mí como escenario el cambio de mi vida. ¿Cómo? A ver, cuéntenos, haga confesión. Ahí va. Hubo un congreso en 1964 que comenzó en Barcelona, continuó en Madrid y remató en Sevilla. Congreso Internacional de Americanistas. En ese congreso yo conocí a una joven extremeña de nombre Ascensión Hernández Triviño, natural de Villanueva de la Cervera, en la comarca de La Serena, para remate a 15 kilómetros del pueblo donde nació Cortés, Medellín. Y yo en Sevilla ya le propuse formalmente matrimonio, así una cosa rápida. Ella me dijo, pero en España no es costumbre tan rápida. Y yo le dije, pues no será, pero vamos a iniciarla. Y 4 meses o 5 después nos casamos en el Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura, que si no han ido, yo no soy agente del gobierno de la Junta de Extremadura, pero les digo que lo visiten porque es maravilloso. Y nos ha ido muy bien. Aquí está mi esposa, que también es catedrática en la UNAM, que colabora en una cantidad de cosas, que me ayuda muchísimo, muchísimo. Y ya con esto doy fin. Una vez más, señor rector magnífico de la Universidad de Sevilla, muchas, muchas gracias, porque gracias a usted estoy recibiendo aquí en la UNAM, que es la casa de todos nuestros hermanos sevillanos y que es también la mía. Muchas gracias por su atención.
México! ¡Universidad! Sentado, por favor. Querido rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, señor secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembros del equipo de gobierno de la Universidad de Sevilla, señor decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, rectores de la UNAM aquí presentes, secretarios, miembros del patronato, distinguidas autoridades, señoras y señores. Y sobre todo, querido profesor, don Miguel León Portilla, flamante doctor honoris causa por nuestra 5 veces centenaria Universidad de Sevilla. Le traemos, profesor, desde la Sevilla más andaluza y española, admirada y respetuosamente, la alegría desbordante de la tierra de nuestro viejo río Betis. Venimos desde la Hispalis romana, desde la Sevilla de Cernuda, que aquí tuvo que llegar exiliado y escribió el tiempo en las estrellas. Venimos de la Roma triunfante en ánimo y nobleza que expresara el Cervantes que, aunque quiso, nunca pudo pisar la Gran América. Nuestro milenario y serpenteante río le entrega hoy, profesor, sus verdes aguas, llenas de esperanzadas e ilusionadas alianzas, y las envuelve en corona de blancas espumas, signo inequívoco de la fraternidad pacífica de nuestra comunidad académica. Deseo que sea ese rayo verdiblanco, así simbolizado, lleno de paz, de esperanza y de voces de vencidos, que no rendidos, el que encuadre el marco cromático de mi intervención. Y lo traemos aquí, profesor, justo al corazón de la ciudad universitaria de su primera universidad, su primera alma mater, la respetada y reputada Universidad Nacional Autónoma de México, la institución universitaria de lengua española más grande del mundo. La asombrosa desembocadura del Betis se traslada hoy desde su mítico enclave natural, situado alrededor de 9.000 kilómetros de distancia de aquí, al México más lindo y querido. Abandona para ello la tartésica y telúrica intersección que conforma el pueblo blanco de Viña y de Sal de Sanlúcar de Barrameda y el Parque Natural de Doñana, patrimonio natural de la humanidad. El viejo río ahora, transformado en cálido estuario andaluz, siquiera durante el desarrollo de esta solemne ceremonia, el maravilloso Teatro Juan Ruiz de Alarcón de la querida e irrepetible Ciudad de México. No puede ser de otra manera. No me cabe la menor duda. Es nuestro nuevo doctor el responsable de tan inesperado traslado. Ha sido, con absoluta certeza, su mirada concentrada en la tierra del Guadalquivir de las estrellas, la causante de tan maravillosa transformación. Estamos, por tanto, aquí y ahora, en la Andalucía de la Sevilla Universal. Estamos en la Universidad de Sevilla recibiendo a nuestro nuevo doctor. Estamos aquí y estamos allá, en México y en España, en Ciudad de México y en Sevilla. Y estamos en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Sevilla. Ambas, ahora y aquí, se hacen uno en lo académico, en lo histórico y en lo universal. Iluminado el ilustre escenario, confluyente y concordante, y lleno de béticos colores verdiblancos, todo queda preparado para agradecer, para entonar nuestra particular oda a las gracias nerudianas. Querido don Miguel, quiero expresarle en nombre propio y en nombre de nuestra universidad nuestro mayor agradecimiento. Agradecimiento al admirable profesor, al brillante historiador, al historiador de las voces sin voz, al escritor sensible, al filólogo erudito y al admirable antropólogo que con generosidad y con cariño ha aceptado nuestra invitación para formar parte de nuestro claustro de doctores. Para nosotros es un motivo cierto de orgullo y de satisfacción contar con usted a partir del día de hoy. Sería deshonroso y sería poco universitario no incorporar y con mayúsculas letras
nuestro agradecimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México y en muy primera persona a su ilustre rector y ya y para siempre a mi hermano académico, el profesor doctor don Enrique Graue Wiesel. Contraemos una enorme deuda con usted, don Enrique, y con su universidad, y reconocemos públicamente la generosidad y el entusiasmo que han mostrado todos en la organización de los apartados necesarios para el desarrollo de este solemne acontecimiento. Y es que muchos sentimientos se comparten hoy entre Sevilla y Ciudad de México. Rector, que este día sea, querido colega, un punto de inflexión en los caminos de nuestras instituciones. Que esta maravillosa protestación conjunta de respeto al conocimiento, a la sabiduría y al rigor lleve a nuestras universidades a una alianza ajustada a sus responsabilidades históricas y académicas. Muchas uniones académicas habrá y todas ellas deben ser bienvenidas. La nuestra, permítame, es algo más. La nuestra es obligada. Me comprometo aquí, en el espacio que hoy es el río Betis y que siempre es tierra noble azteca, a desarrollar actuaciones compartidas en los ámbitos académicos e investigadores estratégicos para nuestras comunidades. Los próximos años deben ser jueces rigurosos que muestren si lo conseguimos o no. Me someto desde ya a ese incierto veredicto del tiempo desde la convicción de que esforzarnos en ello será lo mejor que dejaremos a la posteridad. No puedo, ni debo, concluir el capítulo de agradecimiento sin extenderlo tanto al Departamento de Historia de América como a la Facultad de Geografía e Historia, dignamente representada por su decano, el profesor doctor don Javier Navarro Luna, y por mi director general de Relaciones de Gobierno, el profesor doctor don Enrique López Lara, con quien tanto quiero. Ambos, facultad y departamento, impulsaron y promovieron decididamente la propuesta de nombramiento como doctor honoris causa de don Miguel León Portilla. Mención especial merece mi admirado profesor Serrera Contreras. En primer lugar, porque nuestro excelso profesor fue el primer proponente de este doctorado y le cabe alta responsabilidad en este acto. Pero en segundo término, porque no sería justo que yo no expresara aquí que mi querido profesor don Ramón María, sin haber yo cursado nunca una asignatura de su responsabilidad, me ha enseñado mucho y me ha inspirado aún mucho más. La visión actual de América desde la Universidad de Sevilla no puede entenderse sin su mirada. En el conjunto de las asombrosas sorpresas que esta ceremonia nos depara, quedará en nuestra memoria la maravillosa laudatio de mi querido profesor. Ahora sí todo parece darme la razón. Don Miguel, nuestro nuevo doctor, y don Ramón, su principal impulsor, me sugieren hoy México y Sevilla en un guión sin principio ni fin. Son el uno de Parménides y son el todo fluye de Heráclito. Son y deben ser, pues, puntos cardinales de nuestra orientación. Glosado ya el itinerario curricular y la autoritas académica de don Miguel, no deseo ni creo que deba reiterar los innumerables méritos que lo hacen acreedor del título que acaba de recibir. Prefiero mejor hacerme eco de su discurso claro y expresar al hilo del mismo 3 consideraciones. 3. Han sido los personajes elegidos por nuestro profesor para externar sus reflexiones y 3. Son las aportaciones complementarias que deseo hacer al hilo de ellas. Como si de un poema lorquiano se tratara. 3. Eran 3 capotes en el redondel. El primer tercio, el de Varas, versa sobre su reflexión en torno a Monardes y nos lleva al corazón de nuestro ser académico, a lo que somos, a lo que fuimos y a lo que debemos ser. Aprovecho esta tribuna para expresar esta reflexión. Solo mirando los términos farmacológicos y farmacognósicos del trabajo realizado en este campo y fundamentados en los extraordinarios herbarios y colecciones y en la existencia y avance de los grupos de investigación disponibles, tanto por la UNAM como por la Universidad de Sevilla, se puede afirmar que la capacidad de desarrollo complementario de nuestras dos universidades, querido rector Graue, son inigualables en este campo a nivel mundial. Una extrapolación de esta realidad al conjunto global del saber hace deseable pensar en un proyecto más ambicioso. La UNAM y la US pueden y deben, a mi juicio, trabajar para catalizar la realidad de un movimiento líder mundial que se base en el espacio iberoamericano del conocimiento.
Entrando en el segundo de los tercios, expresado en términos taurinos como el de reiletes o banderillas, me basaré en la intervención de don Miguel sobre Fray Bartolomé de las Casas y en el efecto que en él tuvo el sermón del dominico Antón de Montesinos. Ello nos lleva a preguntarnos por la justificación primaria del porqué de nuestra actividad. Y lo hacemos, creamos y desarrollamos el conocimiento desde la raíz más académica de nuestro ser, porque somos y porque creemos en el ser humano. Será clave proyectar desde el mundo universitario una visión integradora de todas las personas del planeta, respetuosa con los derechos humanos. Promoverlo desde el espacio iberoamericano del conocimiento es especialmente relevante. Y, de nuevo, la UNAM y la US pueden y deben abanderar esta actividad. Nuestras potencialidades en este extenso campo son extraordinarias. Y llego ya al tercero de los tercios, el momento supremo, que se desarrolla a partir de las consideraciones que don Miguel expone sobre don Antonio de Nebrija. Ello nos conduce a la tercera y definitiva cuestión, el cómo decimos el conocimiento, porque es lengua y es cultura, porque es respeto y es sabiduría, es la importancia de saber escuchar al otro. Clave será también que aprovechemos estas enseñanzas y que nuestros institutos de investigación y nuestros desarrollos estratégicos apliquen energías, recursos y sensibilidad al aprendizaje de todo el entorno, con independencia de su poder o de su influencia circunstancial. Todo eso me suscita su obra y su palabra, profesor. Con todo ello, puedo decir que hoy celebramos mucho más que la investidura del profesor León Portilla como doctor honoris causa de la Universidad de Sevilla. Hoy celebramos la alianza de dos grandes universidades en derredor de su gran figura. Hoy nos aliamos para trabajar por un mundo más sabio, más justo y más respetuoso, un espacio en el que todas las lenguas y todas las sensibilidades respetuosamente tengan su sitio. Afirmaba usted, profesor, recientemente, en relación con la poesía, que ésta permitía, entre comillas, pensar que desde mi pequeño presente, desde la cabaña que he techado con flores y cantos, puedo transmitir a otros mis anhelos. Cierro comillas. Permítame, profesor, que recite, aunque sea torpe y malentonadamente, pero con todo mi respeto y admiración, el final del hermoso poema innautal Tocham in Altepti. Nikan ote no wal uikikili y palnemo wani. Nikan kakta telonjo. Tomahuizó in Tliacticpac, que traducidos ambos versos al español nos dicen: nos trajo aquí el dador de la vida, aquí estuvo nuestra fama, nuestra gloria en la tierra. Palabras ahora premonitorias, profesor. Antes de que el río Betis vuelva a su valle milenario que recorre y moja la vega de Triana, yo afirmo el significado de los dos hermosos versos. Estuvimos aquí y estuvimos allá. La fama, nuestro símbolo más icónico, estuvo aquí y usted nos mostró la mayor gloria de la tierra, la creada del conocimiento, de la sencillez y de la humildad. Nuestra universidad lanza hoy sus campanas al vuelo. Gracias, profesor, y gracias a todos ustedes. Para escuchar el Gaudeamus. Gaudeamus sigitur, Juven estum sumus. Gaudeamus sigitur, Juven estum sumus. Post iucundam juventutem, post molestam senectutem, nos avevitumus, nos avevitumus. Alma mater floreat, que nos educavit, alma mater floreat, que
buenos educavit, caros et commilitones, disitas in regiones, sparsos congregavit, sparsos congregavit. Vivat universitas, vivat professores, vivat universitas, vivat professores, vivat membrum quod libet, vivat membrum quod libet, semper sibi flore, semper sibi flore.